en las cosas más insignificantes el Señor se manifiesta. Y es bastante difícil, vives con todo tipo de delincuentes, porque yo no he estado en Marandilla, he estado en penales, y uno de los penales más peligrosos, ¿verdad? Yo puedo ver lo sublime del Señor en su protección hacia mí. Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy estoy bien contento porque tengo aquí a un gran amigo al cual ya quería entrevistar hace tiempo porque sé que su vida es un testimonio que puede darnos esperanza y fortaleza en los caminos de Dios. El día de hoy quiero que conozcan a César Rodríguez. ¿Rodríguez qué, bro? Carretero. 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 Bro, gracias por estar aquí con No, nosotros. gracias por la invitación, gracias, Andrew. A César yo lo conocí en el penal del Topo Chico. Ahí yo empecé a ir por medio de Mateo Zambrano con el equipo americano, que hoy, gracias a Dios, continuamos en Apodaca, en Cadereyta, pero tuve la oportunidad de hacer una muy buena amistad contigo, bro. Gracias, bro, igualmente. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos o no? Sí, fueron varias veces. Yo andaba vendiendo tortas, ¿te acuerdas que andaba vendiendo tortas una vez que estabas? Bueno, no, eso yo me acuerdo, te vi vendiendo tortas, pero ya en Apodaca. En el Topo Chico, me acuerdo que tenías una libretita en la mano. La primera vez que nos vimos. Yo fui como invitado la segunda o tercera vez. Bueno, en ese tiempo andaba vendiendo bollos, y en una época también que andaba por la necesidad, pues haciendo algo fuera de lo que Dios me ordena, vendiendo cigarros también. Y yo creo que esa libretita es donde traía apuntados los que me debían. Sí, los que me debían, ¿verdad? Y así nos conocimos. Yo creo que no fue coincidencia, las cosas, Dios está bajo control y por algo nos puso enfrente. Rápidamente empezamos a hablar de la palabra. Inmediatamente. Mucho, sí. Y creo que uno de los primeros temas que tocamos fue acerca de si la salvación se pierde. Y tocamos los dos, hablamos acerca del libro de Pedro, ¿te acuerdas? Sí. Rápido. Ya con el tiempo, ya después de eso saliste y hemos tenido como que era una buena amistad aquí fuera del penal. Viniste un tiempo aquí a entrenar al gimnasio. Y pues tú sabes que aquí como quiera las puertas están abiertas para ti. Gracias, yo sé que sí. Sabes, César, yo quería tocar el tema contigo y creo que es algo importante porque hace poquito tuve en Apodaca uno de los que se acaban de acercar al equipo, mencionó algo que lo he escuchado de ti. Y él decía, les dice Sando, ¿alguien quiere dar agradecimientos? Y él dijo, yo quiero dar gracias a Dios por estar aquí en el penal. Que es algo, fíjate que también lo ha dicho Ponce, y dijo, pero esta persona me llamó la atención porque dice, porque estando aquí en el penal es la manera en la que yo me he podido sentir libre, espiritual, dijo, espiritualmente hablando. Dices, y yo te comentaba ahora que te hacía la invitación, es increíble cómo parece a lo mejor como, ¿cómo te sientes libre dentro del penal? Pero es algo que tú mismo me has compartido. Sí, hermano, de antemano siempre he comentado a diferentes personas ese mismo tema, y me ha dicho, tengo una hermana en Cristo también, la hermana Patti, esposa de un amigo Edgar que va con los Sembradores de Esperanza, y yo le digo que lo más hermoso que me había pasado espiritualmente es la cárcel. Y en realidad, o sea, para mí ha sido duro, ha sido difícil, pero espiritualmente hablando es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Yo conocí a Cristo en la cárcel. ¿Ahí te encontraste con el Señor? No, yo conocí a Cristo en la cárcel en 1990-91, la primera vez que estuve en la cárcel, que fue en Texas. En Texas. En Texas, por una situación difícil que estaba pasando. El Señor me atrajo a Él. ¿Alguien te habló del Señor? ¿O fuiste a un culto o tú agarraste la Biblia? ¿Cómo fue, bro? La verdad, de antemano creo que todos desde que estamos en una edad adolescente, de niños, nuestros padres nos vienen hablando de un Dios, ¿verdad? A su manera. Sí. Y digo a su manera porque podemos ver que la única verdad está escrita, y de alguna manera no sabría decirte, no recuerdo cómo, pero esa situación que estaba pasando para yo en ese momento era algo muy difícil. Era algo muy difícil, de verdad. Y yo me acerqué a Dios, yo sentía la necesidad de refugiarme en algo que me ayudara. En medio de todos tus problemas. En medio de esa situación, porque era una de las situaciones más difíciles que yo sentía que estaba pasando. Tenía 21 años. 21 años, la primera vez que 22, estuviste en el penal. La primera vez que estuve en Texas, en Navasota, en Houston. Ah, bien chiquito.
Sí, 22, ya andaba un poco, ya andaba mal. Ya empecé a andar mal en ese tiempo. Empecé a andar fuera de la ley. Y pues como todo, como dice el dicho, ¿verdad? Tanto va el cántaro al agua. Quiero saber algo, porque a veces las personas creen que ya uno se acerca a Cristo y se acaban los problemas. No, Tú no, seguiste luchando, yo seguí luchando, inclusive cuando se acerca a Dios parece que los problemas se se intensifican. intensifican, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice bien claro, la Biblia no nos da a entender que al venir a aceptar uno a Cristo se van a acabar los problemas. No, Eso no no dice la dice, Biblia. eso no lo dice. Lo que sí dice que en medio de los problemas el Señor nos va a dar fortaleza, Él va a estar con nosotros. Eso Y sí. eso es lo gratificante Sí, dentro de las situaciones o problemas que estamos pasando, que te das cuenta de cómo es posible. A veces te preguntas cómo puedes soportar o cómo has soportado tanto, y solo ese Señor que nos da esa fortaleza. Dice ahí en Corintios 10:13 que Él nos va a dar la prueba, pero también nos va a dar la fortaleza para que soportemos esa situación. Y el Señor, yo creo que ha estado en control de cada circunstancia. bueno, pero ¿cómo fue? O sea, tú a los 21 años ahí escuchaste de Dios. Yo me acerqué, sentí la necesidad, yo me sentía muy triste, muy desolado, no sé, yo sentía hasta volverme loco por lo que me estaba pasando. En ese momento era algo muy difícil para mí, era algo muy difícil para mí. Y y de alguna manera me acerqué a la iglesia, yo oía de los cristianos, de los cultos cristianos, porque siempre, en cada momento que hay culto, que hay servicio, pues pasan invitando a cada celda, ¿verdad? Sí. Y yo ese día decidí ir a la reunión. Yo recuerdo que era una reunión donde la mayoría de los líderes eran personas de color, ¿verdad? Ok. Y me encantaba de escucharlo, tenía una voz tremenda, muy bonita, y se sentía la alabanza muy padre, porque yo creo que en medio de esa necesidad es cuando uno realmente busca a Dios. Mucha gente se burla de nosotros en la cárcel, de que nomás en esa situación, cuando caemos a la cárcel, buscamos a Dios, Todos pero en las dificultades. sí, en las dificultades, pero yo creo que es una oportunidad que Dios nos da, y porque mucha gente ya no está, mucha gente está muerta, nosotros estamos en el penal, pero seguimos vivos y seguimos con la oportunidad de Dios que nos da para que lo busquemos, y eso es es una gran. Dice en la Biblia que desde el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice que cómo clamaban al Señor y Dios los libertaba. Pero dice, bien pronto se olvidaban de Él. Se O olvidaban de sea, Él. pero así somos, esa es nuestra naturaleza. En los momentos difíciles buscamos a Dios. Y creo que una persona tonta es la que no lo hace, porque Dios está ahí, sabe cómo es nuestro corazón. Pero creo que sería muy tonto de nuestra parte no buscar a Dios en un momento difícil. Bueno, cada quien escoge, cada quien tiene su libre albedrío, y como tú comentabas y me decías qué tan difícil es la cárcel, ¿verdad? Pues la vida es de decisiones. Hay un versículo que me encanta y yo creo que es la médula espinal de ser o no ser. Dice en Números 14:24, hablando Jehová de Caleb, dice, por cuanto en mi hijo Caleb hubo en él otro espíritu, Sí. y decidió ir en pos de mí. Uno tiene que tomar la decisión. Sí. Uno tiene que tomar, la vida es de tomar decisiones. Sí. Y desgraciadamente yo he tomado decisiones muy equivocadas que han tenido sus consecuencias, ¿verdad? Y gracias a Dios, dentro del penal tuve la oportunidad de parte de Dios de tomar la decisión correcta, de no involucrarme o irme en la corriente de la actitud de la gente del penal. Sí. ¿Verdad? Sino apartarme, porque apartado del mundo ya estaba, porque déjeme decirle que el mundo es una cosa y el mundo dentro de una penitencia es otra cosa muy diferente. Sí. O sea, no quiere decir que toda la gente que está dentro del penal está arrepentida. No, son muy pocos, son muy pocos. Pero sí hay gente arrepentida. Sí hay mucha gente que sigue a Cristo, pero hablo en un número de porcentaje que son pocos, ¿verdad? Porque hablamos de 10,000 personas, podrá haber 1,000 que están siguiendo a Cristo, los 9,000 no, ¿verdad? O sea, muy pocos tienen o tenemos la valentía y no nos dejamos de llevar por el qué dirá y por las burlas. Yo creo que la necesidad es más grande de acercarnos a Dios.
Y es una decisión que tiene que tomar uno también adentro del penal. Si seguir la corriente de la conducta de los integrantes que predominan o que gobiernan el penal, o tomar la decisión de buscar a Dios. Bro, ¿y cómo fue, o sea, tu primer encuentro con el Señor? O sea, ¿cómo sentiste? ¿Cómo fue ese acercamiento a Dios? O sea, ¿cómo dices, esto es algo celestial? Es difícil en base a muchos dimes y diretes, ¿verdad? Pero en lo personal, tu experiencia con Dios. Mi experiencia con Dios, bueno, en el penal en sí no vi claramente una experiencia así que digas tú, wow, o que específicamente se haya manifestado de alguna manera, pero obviamente en las cosas más insignificantes el Señor se manifiesta, simplemente en darte la oportunidad de despertar, en darte un plato de comida, en mantenerte salvo dentro de tanta gente que, verdad, tienen un mal corazón, sí, afuera y aún adentro. Sí. Y es bastante difícil, vives con todo tipo de delincuentes, porque yo no he estado en Marandilla, he estado en penales, y uno de los penales más peligrosos, ¿verdad? ¿Cuál es ese? El Topo Chico. Eso era, y ahí había muertes diarias, ¿verdad? Y es tremendo. Entonces, yo puedo ver lo sublime del Señor en su protección hacia mí. En su protección hacia mí, porque te puedo decir literalmente que había órdenes para matarme. Hubo órdenes para matarme porque yo nunca he sido una persona gobernable, yo nunca he sido una persona que sigue la corriente, siempre he sido contreras a una norma, a un principio que quiere establecer la gente nomás porque ellos pueden, y yo no soy ese tipo de persona, no podían gobernarme, y una persona con el tiempo me dijo que 2 padrinos, como se les llamaba dentro del penal, fueron y le dijeron al que tenía el liderazgo dentro del penal en ese tiempo que yo le había robado un rancho a uno y que le había matado un hermano a otro, que era mentiras completamente, pero y en todo ese momento Dios te guardó. En todo ese momento Dios me guardó. Es donde yo puedo ver el amor de Dios. Sí, pero bro, aún así hay un momento en la vida de todo cristiano que tiene que haber un cambio. O sea, si antes la persona o uno mismo se deleitaba en el pecado, una vez después de un encuentro con Dios, uno puede seguir fallando, pero ya hay un dolor interno que te dice, hey, no está bien, y tienes que buscar el arrepentimiento. Definitivamente, Andrew, definitivamente. Por ahí un pastor dijo, cuando haces una actitud o haces una cosa por un lapso de 20 días, un mes, se te hace costumbre. Sí, el hábito, ¿verdad? Se te hace un hábito. Y así como los malos hábitos, también cuando vas dejando los malos hábitos, también se te hace costumbre ya no hacerlos. Ya no hacerlos, y vas alimentando esa parte espiritual de tu vida que en su momento que vuelves a ellos te hace sentir mal, sí, te hace llorar y te hace decir y te hace sentir que estuvo muy mal lo que hiciste, ¿verdad? Y ya no lo vuelves a hacer. Pero sí, tienes que ir creciendo, tienes que ir madurando, y a veces la madurez es difícil porque somos muy cabezones. En mi vida ha sido bastante difícil la madurez, ¿verdad? Vaya que todavía nos falta bastante, dentro de que gracias a Dios tengo ya tiempito sobrio en el Señor, tratando de hacer la voluntad de Dios, y todavía estamos bastante retirados de lo que es la voluntad de Dios. Pero a veces creo que es mejor verlo de esa manera que decir, no, ya estoy cerquita. O sea, ¿quién puede decir con esa confianza de que yo estoy muy cerca de lo que Bueno, hay mucha gente que maneja la palabra de Dios muy negligentemente, y tienen una idea y una enseñanza que ellos dan asentado que es la verdad, que los hace negligentes. Que la gente cree que porque Cristo murió, ya automáticamente ellos ya están de aquel lado. Y no es así, ¿verdad? Bro, ¿qué fue lo que más te ayudó a ti estando en el penal para acercarte a Dios? O sea, ¿qué es lo que más te ayudaba? ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Hoy en día sigo buscando al Señor, pero no de la misma manera, porque en el penal podría ser a lo mejor el tiempo. La verdad te voy a decir, cuando yo caí al penal,
primeramente, la primera vez al penal Topo Chico. Yo soy de Matamoros, de Vallehermoso, Tamaulipas, de Matamoros. Y ahí se corre con un cierto tipo de organización. Y la organización que está en el penal es totalmente contraria a esta de donde yo soy. Y llego yo, inmediatamente me involucran y ellos identifican que yo soy parte de esa organización. Y la verdad, caer al Topo Chico era de miedo, era de miedo. Antes de caer al Topo, yo estuve en Barandilla y estuve en una cárcel que era como un trampolín ya para mandarte al Topo Chico, ¿verdad? Y ahí se hablaba todo tipo de barbaridades del Topo. Tremendo, tremendo. Era de miedo, hermano. Era de miedo hablar del Topo Chico, en verdad. Era tremendo. Y yo creo que como todo ser humano fue el miedo, fue uno de los principales factores, el miedo a poder perecer o el qué me iba a pasar que me hizo arrimarme a la providencia y la protección de Dios. O sea, sí, o sea, llegaste a pensar que tu vida podía acabar en cualquier instante estando en el top. Sí, sí. Fíjate, eso yo nunca lo había sabido, bro. O sea, nunca lo habíamos hablado de esa manera. Es tremendamente intimidante, Henry. Pero sí creo, al contrario, la bendición de tener la paz del Señor, porque yo como coach externo que iba y entraba cada semana ahí los días martes en ese entonces, te puedo decir, César, que nunca tuve temor. Yo sé también que Dios nos protegía, pero también sé que la gente allá adentro valoraba mucho el tiempo que uno dedicaba para ir a pasar el tiempo con ellos, ¿sabes? No era como que uno iba ahí a buscar de morbo ni nada, o sea, yo creo que ellos también veían el deseo de uno mismo de ir a compartir con ellos ese tiempo para el deporte, para la amistad, todo eso. Déjame decirte, uno de los peores delitos, por llamarle así, que podría cometer uno como miembro del penal, una de las peores cosas y de las más castigadas y que ellos más cuidaban era la visita externa. O sea, en los días de visita, no hablando de tu visita, de la familia. De la familia, en el día de visita, obviamente la visita, el dinero externo es el que le daba vida al penal. Ok, sí me acuerdo porque en el Topo era como que parecía como un mercadito. O sea, cuidado y te comportaras o hicieras algo mal que molestaras a un familiar, a una visita, sea quien sea. O hicieras cosas como por decir yo, las cosas que yo hacía siempre, hermano. Porque, bueno, mi sobrenombre y la vaca, tú conoces la vaca porque yo vendía bollos de leche de vaca y esa era mi publicidad. Bollos de leche de vaca. No se equivoque, no se vaya con la competencia. Si no braman, no son los originales, ¿verdad? Y esa era mi publicidad. Y pero una de las peores delitos como miembro tú del penal era que hubiera un reporte tuyo que dentro de la visita anduvieras cobrando o peleándote con alguien más. Era algo... O sea, para que se entienda, tú y yo internos. Viene la familia, viene la familia de todos porque es un día de la visita. Sí. Y si ese día tú y yo como internos nos poníamos a pelear y a discutir enfrente de todos. Ándale. Sí. La justicia dentro del penal. La justicia, y no la justicia. No la justicia judicial. No la justicia del gobierno. Sí. La justicia de quienes gobernaban el penal. En ese entonces, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, ponían manos en el asunto y iba a haber un castigo para ti. No, castigo era poco, brother. Castigo era poco. Era lo peor. La vaca se andaba peleando, siempre. Nomás se acababa la visita y era un tembladero mío. ¿Por qué no te controlabas? Es que, espérame. Oye, y la vaca se andaba peleando. Y la vaca andaba cobrando delante de la gente. No, cállate, no. Ni cobrar. Que no se enterara la gente, los visitantes que debía dinero o algo. Wow. Eso cuidaban bastante la gente. Y era tremendo. Y a mí me iba como feria siempre, bro. A mí me iba como feria siempre. Pero... ¿Dios te guardó? No tienes idea cuánto me guardó el Señor. No tienes cuánto el Señor me guardó. Entonces yo puedo ver la protección. Yo puedo ver que el Señor existe
porque no nomás esas, hermano, adentro y fuera del penal, ha habido muchas ocasiones donde yo debería estar muerto. ¿Qué extrañas tú, César, del penal? Porque seguramente extrañas algo. Si dices, ahí fueron tus primeros comienzos caminando con el Señor, ¿qué extrañas tú del penal? Ahí te va. Te voy a decir algo. Hay dos cosas, o hay varias cosas que yo extraño mucho en el penal. Es increíble. Sí, sí es increíble. Y Pero una creíble. cosa, si me dijeran, ¿quieres ir al penal un mes? Yo encantado. Es en serio. ¿No? En serio. O sea, en serio que, ¿sabes qué? Yo lo miro como una familia. A lo mejor un poco medio Disfuncional. morbo o Claro. algo, pero de algo que extraño yo, un día me dijo mi mamá, ¿sabes qué, mamá? A mí se me hace que ya no voy a salir. Yo sentía que ya no iba a salir ahora sí. Y me dice mi mamá, ay, hijo, pues, ¿qué te puedo decir? No, mamá, no te preocupes, le digo yo, ahí es donde más me acerco al Señor, donde más espiritual soy. Me dice mi mamá, ay, hijo, pues ahí te debes de quedar. Ay, no es O sea, cierto. sí, ¿no? así me dijo. Entonces, una de las cosas que yo extraño es que yo soy más espiritual adentro. O sea, más me entrego al Señor, más me dedico al Señor. Puede ser por el miedo, puede ser por la necesidad, por lo que tú quieras y mandes, pero ahí es cuando yo he Tienes estado más, razón. más apegado al Señor. Pero volvemos a lo mismo. Cuando una persona está en dificultades, es cuando más buscamos a Dios. Es la verdad, una enfermedad, deudas, dificultades, problemas, corremos de Ya. rodillas a buscar a Dios. Y no es hipócrita, es la realidad. En nuestros temores buscamos al Señor. Es que en inercia, dentro de nosotros, sabemos que tenemos un Dios y sabemos que hay un Sí. Dios todopoderoso. Dentro de nosotros existe una chispa que es de Dios. El ¿verdad? espíritu. El de Dios, espíritu. Y es el espíritu de la creación, del soplo de vida que puso Dios en Adán, cuando lo hizo hombre. Entonces todos tenemos esa parte de Dios Alma, dentro de cuerpo y nosotros, espíritu. ¿verdad? Que clama por Dios. Nomás que nosotros lo tenemos aprisionado en costumbres contrarias, en el pecado, en el deseo mundano, en el placer momentáneo del mundo, y lo tenemos Sí. muy aprisionado. Pero en el momento que estamos en problemas, Corre, el alma, corre, el alma sabemos gime. que buscamos protección. Mucha gente no, pero gracias a Dios que yo sí he corrido a buscar la protección de Dios y créeme que he tardado bastante porque he sido muy cabezón, porque siempre he querido hacer lo que yo he querido, porque siempre he sido ingobernable, no me gusta que me manden, no me gusta que me digan las cosas, sobreviví siempre solo, ¿verdad? Separado de mi familia, de mi madre y mi padre, y mi madre siempre estuvo ahí, donde yo he gastado. Donde haya estado, mi madre siempre estuvo ahí. Y pero siempre nos hace buscar esa protección y sabemos que es un Dios. Ahorita que decías de que en el penal pasas, es en el momento en el que tú puedes buscar más a Dios. Me imagino que a lo mejor no fuera de libertad, pero es algo similar a lo que Juan el Bautista, ¿no? O sea, buscaba más de Dios, ¿por qué? Porque estaba solo en el desierto, con una vida más austera, que difícilmente nosotros en tanta comodidad, que es mucha bendición, pero muchas veces esa comodidad nos llega a afectar, tener toda la mano. Bueno, yo creo que desde que estamos niños, Ajá. desde que estamos en el vientre de nuestra madre, desde que nacemos sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene. Sabemos lo que es malo y lo que no es malo. Sí. Y casi por naturaleza somos egoístas, Sí. ¿verdad? Es más, por naturaleza somos egoístas. En un versículo, en Romanos 12:1, el apóstol Pablo nos viene haciendo una reseña de nuestra condición delante de Dios, de lo que somos, y empieza este versículo. Así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice, y termina, que es vuestro culto racional, vuestro culto racional. Ahí está diciendo el apóstol, inspirado, que esto que te dice que hagas es lo que mejor te conviene. Eso es culto racional. Entonces, nosotros, como dice el dicho, no hay borracho que traiga lumbre, ¿verdad? No somos tontos. Entonces, en ese punto, yo creo que hacemos una balanza y miramos qué es lo que nos conviene. No hay borracho que traiga lumbre.
No es borracho que trague lumbre. Ah, Por más borracho que trague, por más No es borracho que tonto, ande, no es tonto. Por más borracho que ande. Ahora, si tú vienes con hambre, yo tengo un sapo y una Carl Juniors, sabemos escoger, claro. ¿por qué no escoges la vida como dijo Dios? ¿Verdad? Yo vine para darles vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Dice ahí en Deuteronomio 30, 15, 19, ahí habla de libre albedrío, ¿verdad? Y la tierra y el cielo les dejo por testigos hoy. Pongo por testigos hoy que les dejo la bendición y la bendición, la vida y la muerte. Escoge la bendición. ¿Por qué no agarras la vida? ¿Por qué siempre tienes que agarrar por el lado? ¿Verdad? Entonces, dentro del penal, el Señor se ha manifestado. Hay un punto que quiero platicarte, porque fueron varias veces que entré yo a ese penal, no nomás una vez, ¿verdad? Entré 3 veces al topo, 2 y media, por decirle 2, en la tercera cerraron el penal y nos cambiaron para Podaca. Y en una de ellas, yo antes de entrar al penal, yo no encontraba iglesia donde congregarme. Yo no miraba una iglesia con las características que marcan en la carta de los Hechos, 2:40, 41, 42 y 4:32. Yo no miraba una iglesia en el mundo con esas características. Y yo le decía al Señor, Señor, dame una iglesia, y que me vuelve a mandar al penal. A una iglesia que yo me congregaba ahí. Y ahí en esa iglesia hice algo, creo que es una de las mejores cosas o lo más hermoso que he hecho yo en mi vida dentro de una iglesia. ¿Qué es? Eso es algo hermoso que me pasó en el penal. Yo me levantaba, pasaba lista a las 7 de la mañana, inmediatamente teníamos un espacio para hacer los cultos, nos íbamos al culto, empezábamos a limpiar, a las 8 empezábamos un devocional y de 9 a 11 nos postrábamos a orar, a buscar la cara del Señor. De 9 a 11. De 9 a 11 o de 10 a 11, postrados, orando a Dios, pidiendo por la llenura del Espíritu. Eso es algo hermoso que yo nunca había hecho, brother. Postrado, arrodillado, acostado, orando a Dios, con llanto, con lamento, con lo que tú quisieras, pero fue algo de lo más hermoso que yo pasé en mi vida dentro de esa iglesia. El pastor de ahí, mi amigo José Luis Salanís, era mi pastor, es mi pastor también, hombre también, que Dios lo ha iluminado bastante también, y el hombre ha dejado las cosas mundanas, se hizo pastor dentro de ahí. Mucha gente se burla que nomás cuando estamos ahí, pero qué bendición que Dios nos sigue dando la oportunidad. Yo creo que dentro del penal y cualquier situación que te pase en tu vida, Andrew, sea, bueno, llamémosle buena, mala, porque nosotros hemos etiquetado lo bueno, lo que me gusta, lo que me agrada, bueno, lo que no me gusta y me duele, no necesariamente. Como las verduras, ¿verdad? Que el niño que dice, no me gustan las verduras, son malas, no, hacen un bien. Dice Romanos 8:28, que nosotros los que vamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces no te gusta, a veces duele, pero eso te va a ayudar a bien, en pos de la vida eterna, para que maduremos y entendamos las cosas. El Señor está obrando en nuestra vida, el Señor está en control en cada momento de todas las circunstancias que nos pasa, y el Señor solo tiene un pensamiento de bien hacia nosotros, que es la vida eterna. Desgraciadamente somos muy cabezones y nos tiene que meter un poquito de vara. Pero dice en la Biblia también, ¿verdad? Que Dios al que ama, reprende. Que mucha gente dice, Dios no castiga. No, en la Biblia dice que Dios castiga al que ama, como el padre al hijo que ama. No quieres que su hijo agarre monte, ¿verdad? Lo corriges. Dice en Deuteronomio. Pero a lo que vamos, somos bien fáciles de acomodar. No. Es que sí me gustan las bendiciones, pero no me gusta que Dios me regañe. No, porque Dios te ama, por eso te va a corregir y te va a castigar. ¿Para qué? Para que nos enderecemos. Claro, como un niño, es normal. Claro, dice la palabra que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Entonces, yo creo, y también, vaya, no lo has comentado, pero déjame también decirlo, también que a mí me ha ayudado mucho, y pues gracias a Dios estamos trabajando en madurar, en separarnos del mundo, en dejar las cosas que venimos haciendo mal, si Dios nos sigue dando la oportunidad, porque dice la palabra en Eclesiastés 9, 4 y 5, que mientras tengamos vida tenemos esperanza. Y yo puedo ver, si usted tiene vida, si nosotros tenemos vida, es porque Dios nos sigue dando esa oportunidad. ¿Qué dice mejor? Más vale, ahí mismo dice,
Sí. Más vale Perro. perro vivo que león muerto. Wow. Wow. La verdad que Entonces, nada le sirve ser el león que el ruge león más fuerte, pero ya a los 2 días va a estar muerto. o el hombre más rico del mundo, pero muerto. ¿De qué le sirvió el dinero? Yo nunca he visto una mudanza atrás de una carroza. No. Yo nunca he visto una carroza que la mudanza de todas las cosas, propiedades que tenían muertos se vayan con él. No, No, quedan. se quedan. Se quedan, ¿verdad? Al más avaricioso o al más pudiente o al más listo, ¿verdad? Pero hemos tratado, estamos dejando las cosas del mundo, gracias por la misericordia de Dios, que el Señor nos ha fortalecido, y yo creo fielmente lo que dice la Biblia y todas las señales de la venida del Señor de los últimos tiempos están pasando, están aconteciendo. Cristo está a la puerta, Cristo está a la puerta, y me han pasado situaciones que el Señor me ha puesto en mi vida, que lejos de alejarme de Él, me han hecho ver cuán frágil soy y cuán efímera es la vida. Y el Señor nos puede llamar a cuentas en cualquier suspiro, en cualquier palpitar de ojos, y eso me hace a esforzarme más a hacer su voluntad dentro de una nueva naturaleza, ¿verdad? César, algo que yo sí quiero también dejar claro es que hay una lucha entre el viejo hombre y la vida de Cristo en nosotros cuando uno se acerca a Dios. Y como dicen, ¿verdad? Lo que leías en mi playera, ¿no? Al que más alimente va a ser el que va a ganar. Si tú alimentas al perro viejo, pues le va a ganar al perro que quiere hacer un cambio en su vida. O sea, es un simbolismo, ¿verdad? Sí. Si hay un perro malo, un perro bueno, ¿cuál va a ganar? El que alimentes. El que esté más fuerte, el que alimentes más. Y así es nuestro corazón. ¿A quién alimentamos? Algo también que yo he podido ver, bro, en tu vida hoy en día es que te has puesto a trabajar. Has buscado la oportunidad de trabajar con tus manos, que es algo importantísimo. Cuando un hombre, tú me decías, es que lo mío es la pulida. Yo decía, bueno, y cuando pusiste manos a la obra, tú mismo me lo has dicho que ha cambiado todo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa oportunidad de trabajar. Es una bendición. El hombre, Adán, estaba al cuidado del huerto. Imagínate la labor que tenía que hacer. Tenía más fuerzas, todo, pero tenía que hacer una labor de cuidar a los animales, poner el nombre a los animales, todo, ¿sabes? Y yo hoy te veo trabajando y creo que eso te ha ayudado para bien, ha sido una bendición en tu vida y pues, te veo con más ánimo, con más fuerza. Pues tú me dijiste, hace poco hicimos una comparación, tú has visto ciertas etapas de mi vida, cómo el Señor ha estado bendiciéndome, y poco a poquito, porque si me da de más, arranco para el monte de repente. Como dice, entonces, tú hiciste una comparación, es tremendo, ¿verdad? Y no me da pena, hermano, no me da pena, sí me da pena mi comportamiento, pero el hecho de, como tú me dijiste, pues cómo han cambiado las cosas, hoy del penal, estuve casi 1 año y medio viviendo casi en la calle, y ahora tengo un lugar donde vivir, o sea, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Tengo una camota muy padre. Tienes dinero ahorrado. Puedes ir a visitar a tu mamá. Y he ido a visitar a mi mamá 3 veces. Tengo toda mi herramienta. Le preparas de comer. O sea, te traigo tu torta de vez en cuando. También, ¿verdad? O sea, ya puede uno compartir, ¿verdad? También. Sí, bro, la bendición. O sea, de haber estado en el penal con decreto de muerte varias veces. Y cuando el motín de los 59 muertos, que fueron más, yo acababa de salir, ahí andaba en la punta del grito. Después, en muchas ocasiones, ¿cómo no decir que Cristo es bueno, verdad? ¿Cómo no decir que el Señor nos guarda? Porque yo he decidido creer en Dios, yo he decidido creer en lo que dice Dios en su palabra. ¿Y por qué? Porque hay muchos factores, hay mucha información interna y externa de que todo es verídico. Una de mis primeras predicaciones, después de una casi muerte que tuve yo, que me fui a refugiar en Matamoros a un centro de rehabilitación, porque era peligroso que yo me quedara en la casa de mi hermana, y fui a quedarme en un centro de rehabilitación, y me acuerdo que llegué, tengo la foto cuando llegué todo golpeado, y después tuve como 15 días, salí, y regresé a los 8 meses, ya como me ven ahorita, el antes y el después. Y la primera predicación que di fue en 1 Timoteo 1:15. Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo
murió por los pecadores. Que Cristo vino a salvar, algo así se murió, pero que murió por los pecadores. Entonces, ahí el punto es explicarle a la persona por qué la palabra es fiel y por qué es digna. Entonces, dentro del Viejo Testamento y del Nuevo, podemos ver que, digamos, la Biblia contiene, digamos, 1000 profecías. 990 se han cumplido al pie de la letra. Es lógico y coherente pensar que las 10 que faltan se van a cumplir. Sí. O sea, es un punto de ver que es muy confiable y es digna de recibir. Todo se ha pasado como la Biblia lo ha dicho. Históricamente está comprobado que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Sí. Todo en serio, que la Biblia es fiel y la Biblia es creíble y es el único libro y es la única palabra que nos va a llevar a una comunión y a una vida en gloria con nuestro Señor Jesús. Amén. César, sin duda alguna tú y yo podemos quedarnos aquí mucho tiempo platicando, como en muchas ocasiones hemos tenido el tiempo para platicarlo y hablar de la palabra. Y yo sé que hay demasiados testimonios, pero el testimonio más grande que yo quería que compartieras el día de hoy es tu vida antes y después de Cristo y la obra que Dios está haciendo en tu vida. Pero para cerrar esta entrevista, bro, a mí me gustaría mucho que si tú pudieras dar unas palabras a esta cámara que está directa a ti y pudieras tú animar a toda esa gente dándole la esperanza de seguir a Cristo a través de luchas, tropiezos, dificultades, pero que Cristo es la respuesta a todos nuestros problemas. Claro que sí, Andrew. Bueno, amigo oyente, hermano, si usted está pasando por situaciones que usted cree que son difíciles, dice la Biblia que no hemos sufrido hasta la sangre. No nos ha pedido Dios cosas tan tremendas como sacrificar un hijo. En medio de las luchas, Dios está con usted. Dios no le promete que no va a pasar dificultades, pero Dios le promete que va a estar con usted. Muchas veces es necesario pasar por estas pruebas. ¿Por qué? Porque no entendemos. Pero dentro de su dolor y dentro de su problema que está pasando ahorita, créale a Dios, porque Él es el único que lo va a sacar de ahí donde está. No sé por qué esté pasando, ¿verdad? Pero a mí, en lo personal, el Señor siempre ha cumplido su palabra en mí y es el único que me ha fortalecido y es el único que lo puede fortalecer a usted. Arrímese a Dios, acérquese a Dios, entregue su confianza a Dios, que Él no lo va a defraudar. El Señor no se va a dar por malentendido de todo el esfuerzo, de todo el sufrimiento que usted ha pasado. No decida seguir al enemigo. Deje la corriente del mundo y acérquese a Dios, porque más grande es Cristo en nuestro corazón que todo lo demás. Nada vale la pena. Digamos como el apóstol Pablo, dejemos todo aquello y dejémoslo como basura y démosle la gracia al Señor, porque Él mismo nos ha traído a Él. Y es la única fuente y es la única forma de conocer la verdad y alcanzar el favor de Dios. Esfuércese y sea valiente, que Dios no se va a dar por malenterado y el Señor le va a dar su recompensa. Hay que echarle ganas. Gracias, César. Muchas gracias a todos por haber estado al pendiente de este programa. De veras, mi deseo es que esta palabra se quede en el corazón, que sea de bendición para cada persona que lo escuche y que vean aquí un testimonio de un hombre valiente que ha seguido a Cristo en medio de sus dificultades y que hoy en día yo puedo ver ese cambio que en poco tiempo que Dios ha hecho en tu vida, bro, y que siga así, como quiero que sea también para mi vida y para cualquier persona. Las pruebas van a seguir viniendo, sí. Las pruebas van a seguir estando, pero tenemos que seguir manteniéndonos, no claudicar, no dejar la guerra, porque déjeme decirle que la vida es muy buena maestra. Si usted reprueba, le va a volver a enseñar otra vez lo mismo, le va a volver a pasar por la misma enseñanza. La vida es la mejor maestra y la mejor escuela. No claudique, salga de esa posición y va a ver que Dios le va a dar la fortaleza. Bro, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Más adelante a lo mejor podemos estar otra vez, pero con un tema ya en específico. Y gracias. Gracias por invitarme y te lo agradezco. Sabes que siempre estamos a la orden. Igual. Gracias a todos por sintonizar. Dios los bendiga. Dios los bendice.
junto a mi amigo César, quiero darle también las gracias a nuestro patrocinador oficial, El Buen Sazón, ahí en el segundo piso del Mercado Juárez. Tú conoces ese restaurante, ¿verdad? Sí, como no, por allá ando todos los días. Bueno, pues gracias por creer en este proyecto nuevamente. Y toda persona que ve este programa, si un día se puede dar la vuelta y saludar ahí al dueño del local o pedir un rico caldo de res, pollo, tostadas de ceviche, cóctel de camarón, tacos de carne asada, lo que quieran pedir, ahí se lo preparan. Entonces, Se lo recomiendo, muy sabroso y muy buen sazón. dense la vuelta al Buen Sazón. Gracias.